Ucrania es una tierra antigua y orgullosa, con una rica historia llena de belleza, heroísmo y sacrificio. Una tierra fronteriza, un lugar donde el este se encuentra con el oeste, occidente y oriente. Esta es la bandera ucraniana, el azul representando el cielo y el oro, su aparentemente interminable campo de trigos. Ucrania, un premio que muchos han buscado y mucha sangre se derramó en la búsqueda de poseerlo. Este país ha sido el camino para las potencias que quisieran llegar a Oriente y quisieran conquistar desde el oeste. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda también. Cada vez el pueblo ucraniano terminó pagando el precio más alto para estos grandes juegos de los poderosos. La historia no se repite, pero seguramente rima, dijo Mark Twain. Y si uno mira de cerca la historia de Ucrania, uno notará muchas rimas, cosas que se repiten por parecidas, rodeado de torres destruidas. Necesitó mucha astucia para sobrevivir, y el arte que realmente desarrolló Ucrania es el arte de cambiar de bando. A mediados del siglo XVII, el líder Bogdan Khmelnytsky rompió un acuerdo de tregua hecho con Polonia, del lado de la Rusia más poderosa. Poco más de 50 años después, mientras la guerra ruso-sueca estaba en pleno apogeo, otro líder, Iván Mazepa, rompió la unión con Rusia cuando cambió de bando, uniendo fuerzas con los invasores suecos. Muchas veces la historia ucraniana fue escrita por terceros. Buscando mantener las conquistas de una revolución, a toda costa Rusia accedió a las condiciones humillantes del Tratado de Brest-Litovsk de 1918, que convirtió a Ucrania en un protectorado alemán. Otro documento histórico que cambió el destino de Ucrania fue el Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939, uno de los muchos acuerdos de este tipo entre los países europeos y la naciente Alemania. Intentando proteger a su nación de la inminente amenaza nazi, José Stalin negoció un tratado de no agresión con Hitler. Mientras se prometían paz, los ministros de Asuntos Exteriores soviético y alemán Molotov y Ribbentrop realinearon el mapa de Europa del Este, dividiéndolo en esferas de influencia alemanas y soviéticas. Apenas se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop, luego Polonia se dividió, y en septiembre de 1939 el este de Polonia se despertó para ser el oeste de la Unión Soviética. Incluso esta audaz visión de la tierra y naciones solo retrasó lo inevitable. Alemania rompió su promesa con la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió Rusia, lanzando la Operación Barbarroja, el mayor movimiento militar en la historia del mundo. Barbarroja apuntaba a San Petersburgo, Moscú, Kiev, Ucrania, tres destinos de gran importancia. Ucrania, con sus ricas tierras y recursos, fue una importante fuente industrial y económica para la Unión Soviética. Para aislarlo de la Unión Soviética sería un duro golpe de los alemanes. Para la mayor parte de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial fue luchar contra los invasores de su tierra. Pero no fue tan simple para Ucrania. La verdad es que nunca había sido un país unido. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de la población del oeste ucraniano dio la bienvenida a los soldados alemanes como libertadores del gobierno soviético recientemente impuesto sobre ellos, y colaboraron abiertamente con los alemanes. No se anunció la escala real de la colaboración durante muchas décadas después de la guerra, nos enteramos, pero ahora sabemos que hubo colaboradores y batallones ucranianos, como los batallones San Galicien, Nashigal, Roland,
Junto al comienzo de la guerra, más de 80.000 personas de la división Galician de Ucrania se inscribió voluntariamente en las filas nazis, conocidas por su extrema crueldad hacia el pueblo polaco, judío y ruso en el territorio ucraniano. Los miembros de estos grupos militares venían en su mayoría de la Organización Nacionalista Ucraniana, la OUN. Fundada en 1929, esta organización tenía como objetivo final crear una Ucrania étnicamente pura e independiente y consideró el terror una herramienta aceptable para lograr sus fines. Su bandera oficial era negra y roja, tierra y sangre. Permanecerá en la historia de Ucrania mucho después de que esa organización dejase de existir. A principios de 1940, la parte nacionalista más radical de la Organización Nacionalista Ucraniana consiguió su propio líder, Stefan Bandera. Severamente antisemita y anticomunista, proclamó una Ucrania independiente en 1941. Sus aliados alemanes desaprobaron tal acto de voluntad propia y lo llevaron a la cárcel durante casi toda la Segunda Guerra Mundial. No participó en los eventos físicamente, pero Bandera logró difundir con éxito su ideología. Muchos historiadores independientes estiman que la milicia ucraniana nacionalista exterminó entre 150.000 a 200.000 judíos en territorio ucraniano ocupado por los alemanes a fines de 1941. La masacre más notoria e indignante tuvo lugar el 29 y 30 de septiembre de 1941 en Babi Yar, Kiev. Todos los KICs de la ciudad de Kiev y sus alrededores fueron requisados. El lunes 29 a las 8 de la mañana se le dijo a los ciudadanos que lleven documentos, ropa limpia, abrigo, ropa de cama, etcétera, todo objeto de valor que pudieran llevar consigo. Cualquier KIC que no siga esta orden y se encuentre en otro lugar será fusilado. 33.771 judíos fueron asesinados en esta operación por las milicias nazis y ucranianas. Otra escandalosa masacre se llevó a cabo por el ejército insurgente ucraniano y la facción de Bandera de la organización nazi ucraniana. El Volyn polaco ocupado por los alemanes y el este de Galicia en 1943 y 1944. Hubo un genocidio de polacos dirigido por Mykola Lebed. 35.000 a 60.000 en Volyn y 25.000 en el este de Galicia fueron víctimas de esta operación masiva de limpieza étnica. Sintiendo la inevitable pérdida de las tropas alemanas, la Organización Nacionalista Ucraniana se dio por vencida con su antiguo aliado y comenzó a luchar por igual contra los alemanes y las fuerzas soviéticas. En enero de 1943, las tropas soviéticas comenzaron a hacer retroceder a los nazis, liberando una parte de Ucrania tras otra. Ucrania Occidental fue la última región liberada por los alemanes, siendo finalmente libre totalmente en octubre de 1944 y quedando bajo el régimen ruso. Los hombres de Bandera empezaron a pelear contra el régimen soviético. Dejaron el caos y sembraron de terror a todos los pueblos aledaños. Guerra que se prolongó hasta mediados de la década de 1950, cuando los últimos colaboradores de Bandera huyeron del país. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados. Ucrania siguió siendo parte de la Unión Soviética. La paz después de la Segunda Guerra Mundial fue de corta duración. Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron junto con Inglaterra para derrotar a los nazis. Se convirtieron trágicamente en enemigos cuando comenzó la Guerra Fría. La era de la tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética duró casi 45 años, manteniendo a la humanidad bajo la constante amenaza de una guerra nuclear. En esta batalla, Estados Unidos nunca perdió de vista la importancia de Ucrania. La inteligencia estadounidense mantuvo contacto con organizaciones nacionalistas ucranianas como posible fuente de contrainteligencia
para derrotar a la Unión Soviética. Documentos de la CIA recientemente desclasificados muestran fuertes lazos entre la inteligencia de Estados Unidos y nacionalistas ucranianos desde 1946. Del informe de la agencia de la CIA está claro que no se equivocaron sobre la naturaleza de las organizaciones nazis ucranianas o su líder, el propio Stefan Bandera. Según el informe de la OSS de septiembre de 1945, Bandera se había ganado una reputación feroz. Llevó a cabo un reinado de terror durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, junto a otros líderes nazis ucranianos, Bandera huyó a Europa, donde la CIA los ayudó a esconderse. Se informó más tarde que el Servicio de Inmigración y Naturalización, que había escondido a Stepan Bandera y otros ucranianos de los soviéticos, las operaciones involucraron a ucranianos que continuaron luchando durante muchos años hasta que fueron algunos reclutados hasta el juicio de Nuremberg, enjuiciados junto a líderes alemanes. Reveló al mundo esto la cara monstruosa del nazismo y los delitos que cometieron. Los nazis ucranianos se libraron en su mayoría, incluso recibieron indulgencias de la CIA. En 1954 la agencia excusó las actividades ilegales de la rama de seguridad de la Organización Nacionalista Ucraniana en nombre de la necesidad de mantener la Guerra Fría. En 1949 Mykola Volin se trasladó a Estados Unidos. Antiguo colaborador de Bandera, murió en 1989 sin ser investigado o perseguido como criminal de guerra. La CIA se movió para proteger al líder nacionalista ucraniano Mykola Lebedev de cualquier investigación criminal. Quizá Bandera perdió utilidad para los estadounidenses o los agentes de la KGB engañaron a la CIA, pero en 1959 Stefan Bandera, líder de los nacionalistas ucranianos, fue asesinado en Múnich, donde se escondía bajo el nombre de Stefan Popel. Sería justo decir que Bandera se convirtió en un símbolo patriótico del nacionalismo ucraniano por pura casualidad, pues no era ni el único ni el más poderoso. Dmytro Dontsov era el padre de la doctrina totalitaria de extrema derecha en Ucrania. Andrei Melnik, el líder de otra fracción de la Organización Nacionalista Ucraniana, Roman Shukevich, insurgente del ejército ucraniano, y otros contribuyeron en gran medida al movimiento. La peligrosa ideología de Bandera, reprimida por las autoridades posteriores, fueron apoyadas por fuerzas externas. Las semillas del nacionalismo ucraniano fueron pasadas de generación en generación. Desafortunadamente, solo era cuestión de tiempo antes de que floreciera de nuevo. En 1954, el territorio de Ucrania se amplió aún más. Cuando Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética y un ucraniano mismo, generosamente entregó la región de Crimea a Ucrania, los historiadores discutirían sobre la legitimidad de esta transferencia. Durante muchos años por venir y 60 años después del regalo de Khrushchev, dramáticos nuevos eventos tendrían lugar en Crimea. Los ojos del mundo están puestos en Ucrania mientras continúa la crisis en Crimea, dice esta cronista. Decenas de hombres están luchando e incautaron edificios. ¿Debería Ucrania simplemente encogerse de hombros?, dice este otro periodista. Los viejos argumentos volvían a calentarse. La Guerra Fría se calentaría mucho y se enfriaría por turnos, mientras que ambos rivales estaban construyendo obsesivamente la capacidad militar. El punto de inflexión tuvo lugar cuando la nueva era en la península llegó a la Unión Soviética con su nuevo líder, Mikhail Gorbachev. A mediados de la década de 1980, perestroika significó la reestructuración y la liberación y la democratización. La perestroika tuvo un impacto positivo sobre la coyuntura internacional. Noticias asombrosas de Alemania Oriental, donde las autoridades aseguran que el muro de Berlín ya no significa nada. Dentro de la Unión Soviética, el debilitamiento del control del Kremlin tuvo diferentes consecuencias. En Ucrania, una organización política nacionalista, Narodny Ruch, o Movimiento Popular, surgió en 1989 debido a esta nueva apertura. Estos abogaron por la independencia de Ucrania desde la Unión Soviética y se convirtió en una incubadora para los líderes del neonazismo ucraniano. En 1991, uno de ellos, Ole Tyanivok, fundó Spodova, un partido nacionalista abiertamente radical, predicando los buenos viejos principios de Bandera.
Se entrenaron y lucharon contra los rusos, pelearon contra los alemanes y quiques y otras Alemanias que querían quitarnos Ucrania. Purgar Ucrania de judíos y rusos era el lema de los nazis, Ucrania para los ucranianos. Sus declaraciones lo siguieron de cerca el centro Simon Wiesenthal y lideraba el líder del top 10 de los rankings nazis en la década del 90. También, por desgracia, atrajo a numerosos seguidores de otras partes. Dmitry Yarov fundó organización de extrema derecha Trisub o Tridente, 1984. En abril de 2013, Yarov se convirtió en miembro del parlamento del partido de oposición UDAR. Más tarde ese mismo año se convertiría en líder del grupo nazi ucraniano más radical, el sector derecha, Rai Sector. Andriy Parubi no tardaría en aparecer al frente de guerreros ultranacionalistas. La antorcha marchó una vez más. Iluminaron las calles de las ciudades ucranianas. El mundo cambió drásticamente en agosto de 1991, cuando la Unión Soviética dejó de existir de facto. El mapa político mundial dio la bienvenida a muchos recién llegados, Ucrania entre ellos. En la historia moderna fue la primera vez que Ucrania fue verdaderamente independiente, y todo por su cuenta. La bandera roja cayó sobre el Kremlin, dice la cronista, cuando el presidente Gorbachev puso fin a 7 décadas de régimen comunista en la Unión Soviética. Los años posteriores a la desintegración de la Unión Soviética se conoció como los años locos de los 90 en todos los territorios postsoviéticos, dejando atrás 15 estados independientes que comparten solo una economía desastrosa y un futuro incierto. Después de todo esto, bajo una economía controlada por el libre mercado, cambió drásticamente las reglas de juego. Nuevos negocios surgieron instantáneamente, los primeros oligarcas nacieron de la noche a la mañana. El antiguo país, sin división de clases, de repente se estratificó. Los pocos elegidos se hicieron ricos, mientras que el resto tuvo que luchar para sobrevivir. Inmediatamente después que Ucrania se independizó, comenzó la privatización salvaje y un robo abierto de la propiedad estatal, dice Putin. El nivel de vida bajó inmediatamente. Mientras los gobiernos se reemplazaban entre sí, nada cambió para los ucranianos comunes. Fue un robo constante al pueblo ucraniano. Sistemático robo. Por supuesto, gente eventualmente se cansó de este abuso de poder. Claro, el creciente descontento hizo que Ucrania fuera más vulnerable y se lanzó un nuevo tipo de guerra, uno no conocido antes, las revoluciones del color. Los manifestantes chocan con la policía. Esta es la del color naranja. Cientos de miles protestando y pidiendo una nueva elección. Ucrania tuvo 2 revoluciones del color en 24 años de su independencia. En 2004, multitudes de personas descendieron sobre Kiev, marcando el inicio de la revolución anaranjada. En ese momento, Ucrania volvió a ser un campo de batalla de 2 fuerzas, gobierno ruso y occidental. La culminación de este conflicto tuvo lugar durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2004. Los 2 principales candidatos, Víktor Yushchenko, respaldado por Occidente, y Víktor Yanukovych, de tendencia rusa, compartió casi por igual los votos de los ucranianos. Por cierto, llamado a Víktor Yushchenko, respaldado por el oeste, no es una exageración. Su esposa, Katerina Yushchenko, es una exfuncionaria del Departamento de Estado de Norteamérica durante la administración Reagan. La división fue a lo largo de líneas geográficas. Ucrania oriental, tradicionalmente rusa, votó por Yanukovych, mientras que el oeste ucraniano votó a Yushchenko. Por los resultados anunciados, Víktor Yushchenko perdió ante Víktor Yanukovych, pero miles de personas no estaban de acuerdo con esto. Llegaron a la plaza central de Kiev el 22 de noviembre.
La situación recibió una amplia cobertura periodística. Se ignoraron los efectos del fraude, declarando ganador a Víktor Yanukovych, respaldado por el Kremlin, decía. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, se convirtió en invitado frecuente de Kiev, iniciando negociaciones entre las partes. Espero que podamos saltar todas las dificultades. A menudo se alcanzaban solo en el papel los acuerdos, por lo tanto Yushchenko nunca le dijo a sus seguidores dejar de bloquear los edificios gubernamentales del centro de Kiev. Les convenía el disturbio, por eso las protestas no violentas naranjas duraron más de un mes, tiempo durante el cual los resultados de las elecciones anteriores fueron anulados. Se anunciaron nuevas elecciones. Apenas 3 meses antes, Víktor Yushchenko se convirtió en una víctima de un envenenamiento misterioso y aún sin resolver con polonio radiactivo. Por eso no le impidió ganar las elecciones. Había mucho más que la voluntad del pueblo que condujo a esta victoria. Una revolución pacífica y su líder fueron muy bienvenidos por la comunidad internacional, pero la euforia no duró mucho. El gobierno de Yushchenko fracasó por completo con las reformas y perdió su oportunidad de establecer la democracia. En cambio, descendiendo a la lucha interna, Víktor Yushchenko no fue reelecto para un segundo mandato. Al final de su presidencia tuvo tiempo de hacer un último regalo a sus seguidores del oeste de Ucrania. Finalmente quiero decir algo que millones de patriotas ucranianos han estado esperando durante muchos años, dijo. Firmé un decreto por un espíritu inquebrantable, heroísmo y abnegación en la lucha por la independencia de Ucrania. Declaro el estatus de héroe ucraniano junto con la orden de Estado a Stefan Bandera, héroe nacional. Stefan Bandera, gloria a Ucrania. El estado de héroe de Stefan Bandera duró poco. En 2010, Víktor Yanukovych fue electo presidente. Esta vez, la comunidad internacional sobre la legitimidad de las elecciones fue unánime, y en enero del 2011, Yanukovych derogó el título de héroe de bandera. Sin embargo, casi 4 años después, otra revolución sacudió a Ucrania. Destruido el monumento de Stefan Bandera, comenzaron los disturbios. Señor Yanukovych, soy estadounidense, dice Oliver Stone, ajeno a esta situación, y es muy complicado, pero me gustaría, como cineasta, solo para saltar a la acción, ir a esos momentos en noviembre del 2013. Eres presidente de Ucrania, has sido presidente durante 3 años, el país está en una mala situación económica, muy mala, tienes un acuerdo comercial con Rusia y ahora buscas hacer un mejor trato con la Unión Europea y está negociando. ¿Puedes llevarme a ese momento y qué estabas pensando? De hecho, fue un periodo de tiempo muy complicado para Ucrania. Tuvimos que encontrar la solución a los problemas en 2013. Tuvimos 2 socios. En primer lugar, contamos con el Fondo Monetario Internacional, pero durante todo el año de negociaciones, el FMI nos sugirió soluciones inaceptables. Aumento de las tarifas de los servicios públicos, en primer lugar, la electricidad y el gas natural. Esto significaría mucho más gastos para la gente, mientras que sus ingresos permanecerían en el mismo nivel. No fuimos allí. Sugerimos otras soluciones, pero obtuvimos una oficial del FMI en noviembre de 2013, vino a vernos y esto nos dejó del lado de Rusia. Rusia nos dijo que estaba lista para asociarnos si tuviéramos en cuenta sus intereses. La economía de Ucrania y Rusia surgió como una economía unida, dice Putin.
muy unidas. Desarrollamos relaciones económicas especiales absolutamente ricas, únicas. Los mercados rusos y nuestras fronteras prácticamente no existían comercialmente. Significaba que la Unión Europea con todos sus productos entraban en nuestros mercados sin ninguna negociación. Cuando empezamos a calcular los saldos, dice Yanukovych, realizamos el acuerdo ofrecido por Europa a Ucrania. Gastos económicos esenciales requeridos, y Europa no proporcionó ningún balance positivo para nosotros. Mientras tanto, el mercado ruso se limitaría significativamente o incluso se cerraría. Dijimos, por supuesto, si Ucrania ha tomado la decisión, esta es su elección y respetamos esta elección, pero no tenemos que pagar por ello. Nuestras negociaciones con Europa no tuvieron éxito, dice Yanukovych, así que decidimos hacer una pausa. Estallaron enfrentamientos en la capital de Ucrania, en Kiev, mientras más de 100.000 personas protestaban contra la decisión del gobierno de retrasar un acuerdo con la Unión Europea. Vitality, usted era ministro del Interior para Ucrania durante ese periodo y jefe de la policía, esencialmente en el país. ¿Puede decirme su versión de lo que pasó en las protestas de noviembre a las protestas de febrero? Bueno, hemos tenido información de protestas masivas que han sido planificadas por alguna fuerza extranjera, pero la oposición niega este hecho, primero porque el gabinete está formado prácticamente por mitades iguales. Se sospecha que hay una asociación de acuerdo con los Estados Unidos que organizaron todos esos hechos. Arseny Yatsenuk, líder del Partido Patriótico y el Partido Svoboda Ole Yakov, Vitali Klitschko, líder del partido de oposición UDAR, todos de la ultraderecha, fueron funcionarios de la Unión Europea. El jueves se suspendieron las negociaciones, dice aquí el cronista, en el año 2013. Los funcionarios dijeron que el trato estaba fuera de la mesa por ahora. Merkel dijo, esperábamos algo más. El ucraniano dice, quiero que me escuche. Durante 3 años y medio he estado 1 a 1 en este asunto con una Rusia muy fuerte. Muy fuerte. Y ahora nos han dejado solos. Entonces protestas. Entraron segundo día en Kiev la multitud de 1.000 personas. Empezaron ahí. El actual campeón mundial de boxeo, Klitschko, llamó a mantener la calma, pero seguir protestando. Se decidió no firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Tras el encuentro con Angela Merkel, las protestas estaban ahí. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? En el comienzo yo tenía un claro entendimiento de que eran protestas pacíficas. No había ningún problema. Durante estas protestas pacíficas podía dialogarse todavía. Yo estaba listo para ello. Receta para la revolución. Primero, dinero. Usted siempre tiene que tomar en consideración de facto que tenemos que estar preparados para luchas a largo plazo. Habría gran número de ONGs que financiaban esto desde algún lugar, periodistas pagos. Robert Parry, periodista estadounidense mejor conocido por sus revelaciones sobre el escándalo contra iraníes en la década del 80, es el fundador de Consortium News, donde se ha informado extensamente sobre la crisis en Ucrania y las fuerzas detrás de los disturbios. Una ONG es una organización no gubernamental, ahora muchas son bastante legítimas, representan buenas causas, quizás ayuden a la gente. Es un país que hay que alimentar, hacer frente a tipos de problemas sociales, de salud, pero algunas ONG que se han financiado por entidades gubernamentales y servir más al propósito de ese gobierno, en lugar de tratar de servir a la gente para los que aparentemente están trabajando. Una cosa que vimos en la década de 1980, en ese momento, la CIA, debido a los escándalos que habían sido expuestos en la década de los 70, durante 15 años la CIA financió en secreto
secreto actividades en el extranjero de las asociaciones nacionales de estudiantes, pero luego salió a la luz una red fantástica de las penetraciones de la CIA en toda América Latina, en los golpes. Existía el concepto de que en lugar de tener a la CIA, que tradicionalmente iría a esos diferentes países de destino financiando sus medios, financiando ONGs, financiando operaciones políticas, que esencialmente se subcontrató una nueva organización denominado Fondo Nacional de la Democracia, que fue creado en 1983 y haría más o menos lo que solía hacer la agencia. Iría a uno de estos países, apoyaría a uno o varios grupos políticos, capacitaba activistas, contrataba periodistas, mercenarios, grupos empresarios y tratar de promover los intereses de la política exterior estadounidense, a veces contra los intereses del gobierno anfitrión, el gobierno objetivo. Más allá de eso, ayuda logística, Fondo Nacional para la Democracia y otras agencias estadounidenses que ayudaron a formar activistas, trabajar con periodistas para obtener un lado de cara lavada, más favorable, trabajando en cosas como obtienes tracción, cómo consigues que las cosas se vuelvan favorables, cómo usas para generar apoyo a tu causa. Muy sencillo. El apoyo empieza con dinero. Mustafa Nayyem, fundador de nuevos medios de comunicación en Hungría, publica algo que tiene que volverse viral. Una notoria publicación en Facebook en noviembre de 2013 trajo primeras multitudes a Maidan. Maidan, un punto clave en Ucrania. He escrito todo esto para ver si había gente que me sigue. Segundo ítem para crear la revolución, los medios, el control de los medios. Si lees el periódico estás mal informado, dijo Mark Twain. Para entregar al mundo moderno tantas tecnologías diferentes y no saber usarlas, bueno, los medios de comunicación los debes abrazar a todos. Cuando comenzaron los inquietantes eventos estudiantiles en noviembre del 2013, tras nuevos canales de televisiones, salieron al aire 3 señales diferentes que de repente aparecieron de la nada. El 21 de noviembre de 2013, Omar D, Televisión, el 22 de noviembre, y Expreso, Televisión, 24 de noviembre. Directamente estos canales se volvieron virales, apoyando las protestas y animando a más y más gente para venir a Maidán. Las primeras protestas masivas comenzaron el 21 de noviembre, con el comienzo de emisión de los programas de televisión. Al principio eran pacíficas. Toda clase de personas estaban presentes, jóvenes, mayores, gente con niños. Estaba claro que confiaban en las autoridades, incluida la policía. Sintieron que era seguro ir a esas manifestaciones. No hubo ninguna amenaza de que se utilizaría la fuerza contra las manifestantes. Los oficiales de policía que estaban de servicio en esos días no portaban armas de fuego. Pero entre los manifestantes se vieron algunos grupos radicales, infiltrados, grupos neofascistas. El 24 de noviembre cometieron su primer acto de agresión. Atacaron el edificio del gabinete del ministro de Ucrania. Los policías que lo custodiaban al edificio reaccionan. El segundo ataque fue contra los agentes de seguridad el 25 de noviembre. Y luego hubo hechos notorios el 30 de noviembre de 2013. Se convirtió en el primer punto de inflexión de Euromaidán, uno de sus eventos más reportados y misteriosos. Déjame contarte sobre estos eventos desde mi perspectiva. El intendente de Kiev, Popov, cuenta aquí sobre lo que sucedieron esos días. A ver. Lo que vimos claramente es que había grupos de infiltrados que eran los mismos que actuaban cada una de las fechas anteriores. Cuando la gente dejaba la plaza, esos grupos permanecían. Hubo una alarma a las 6:30 de la mañana. Me levanto. Bueno,
Digo, habrá terminado todo, gracias a Dios, debe estar todo tranquilo, en paz. Digo, como intendente, cualquiera quiere la paz. Básicamente, me levanté, 2 horas dormía nada más por día en las últimas semanas. Volví a las 6:30, veo la televisión inmediatamente. Apenas me levanto, el canal 5 estaba prendido y mostraba muchas ambulancias y personas golpeadas. Después los manifestantes atacaron a la policía. Ocurrió en horas de la madrugada. Testigos presenciales dicen que la policía sí usó porras, bastones. Hablando francamente, comencé a transpirar frío. Mi primera reacción a las acciones policiales en Maidán fue inmediata. Tuvimos que investigar quién dio la orden de disolver a los manifestantes y usar la fuerza contra ellos. Estaba en contra de cualquier violación de derechos humanos y del uso de la fuerza contra los manifestantes. Hubo actos criminales perpetrados por fuerzas de seguridad. Simplemente Popov no estaba en condiciones de tomar decisiones. ¿Y a quién estaba subordinado el intendente Popov? Al jefe de Estado Mayor. Y entonces Sergei Lyovochkin, colaborador cercano de muchos políticos estadounidenses. Servicio de Seguridad de Ucrania tenía prueba de que esa noche Lyovochkin estaba en contacto con el líder de la oposición, Yatsenyuk, donde discutieron la limpieza de Maidán. Con el pretexto de instalar el árbol de Navidad anual, los medios de comunicación informaron que los antidisturbios atacaron cruelmente a los manifestantes. Pero las escenas del evento parecen contar una historia distinta. Los manifestantes estaban esperando a la policía. Además, había decenas de periodistas y camarógrafos de todos los informativos de la TV pública preparado para cubrir los eventos. Y lo más siniestro, un grupo de jóvenes bien entrenados llegó a Maidán casi simultáneamente con la policía antidisturbios. Todo muy sincronizado, se infiltraron entre la gente, insultando, tirando piedras y con antorchas. El sector de la derecha estaba ahí perpetrando los acontecimientos. Tenían milicias que vinieron especialmente a las protestas de Maidán. Grupos radicalizados, bien identificados, fueron enviados a Kiev, donde proporcionarían las fuerzas de choque para las manifestaciones, rompiendo lo que eran protestas pacíficas y convirtiéndolas en cada vez más violentas. El primer paso es establecer un motivo. Ahora se dice que Sergei Lyovochkin es tenido en alta estima por sus poderosos amigos estadounidenses. Indignado por lo que se informó en las noticias, el pueblo ucraniano salió con más fuerza al día siguiente para desahogar su ira con las acciones policiales. La violencia empezó a despegar. ¿Cuándo empezó la espiral de violencia? De hecho, las violaciones graves de la ley comenzaron en diciembre del 2013. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Kiev en ese momento fueron muy radicales, dice el presidente Yanuchenko, expresidente ucraniano. Participaron organizaciones neonazis. Había jóvenes armados con caños, barras de metal, postes, antorchas, también maquinaria de construcción de carreteras. Aquí unas máquinas viales que la usaron para enfrentar a la policía. Era todo muy organizado, excavadoras y topadoras. Quienes custodiaban los edificios públicos fueron retrocediendo, no permitían que los manifestantes ingresaran, pero ¿cómo podía el presidente detener a esa multitud? ¿Con quién se suponía que se debía hablar? Las técnicas puestas en marcha en ese momento fueron planificadas con mucha anticipación. Es la receta para una revolución. Las técnicas es el tercer ingrediente. Como velado y enmascarado pueden ser las revoluciones de color. Un espectador atento puede ver las similitudes que revelan su verdadera naturaleza en todos los países del mundo. La misma metodología. Para hacer que las multitudes actúen como un grupo obediente tienen que estar unidos en el nivel inconsciente. Los autores intelectuales de las revoluciones de color lo saben bien y han perfeccionado este arte.
El simbolismo es una de las herramientas más poderosas para lograr este fin. Organizaciones políticas revolucionarias con nombres sorprendentemente similares e incluso más logotipos similares aparecieron una y otra vez como presagios marcando los países que serían golpeados por la plaga de color siguiente. A menudo se los describe como conscientes y activos, cuando en realidad están entrenados y son radicales. Son los que dan el primer tiro, literal y metafórico, para transformar las protestas pacíficas en pleno golpe de Estado. Sus huellas dactilares se pueden ver en todos los mapas de las revoluciones de color, utilizando toda la experiencia de generaciones pasadas, herramientas simples pero efectivas como cantos pegadizos. Juntos al poder, juntos al poder, juntos, juntos. La creación de la identidad de grupo despersonaliza a los individuos y los hace más fáciles de manipular. Quien no está saltando en ruso, el que no salta es un ruso. Gloria a Ucrania, amigos. Por supuesto, no podría hacerse sin dinero todo esto. No es un secreto que ha habido un gran número de organizaciones no gubernamentales que han invertido en Ucrania con diferentes subvenciones. Por cierto, una de estas organizaciones, Hormazde TV, recibió visita de la embajada holandesa y estadounidense, así como Renaissance Foundation, una ONG fundada por George Soros. He creado una fundación en Ucrania, dice Soros, antes de que Ucrania se independizara de Rusia. Siempre invertí allí. La fundación ha estado funcionando desde entonces, contribuyendo y jugando un papel importante en los acontecimientos actuales. Me gusta la crítica, pero debe ser a mi manera, decía Mark Twain. ¿Has visto y tenido evidencia que había presencia estadounidense detrás de todo esto? Sí, los representantes de Estados Unidos, de embajadores, ministros, fueron invitados numerosas veces. La señora Nuslan es esposa de uno de mis opositores. Después de esto fue a Maidán y apoyó a los manifestantes y acusó a la policía de abuso de poder. Vimos todos estos mensajes en Maidán. Volveremos aquí, en esta plaza, dijo el senador Murphy de Connecticut, hablando en Kiev. Ucrania estará con Europa y con Estados Unidos. Bueno, los miembros del Congreso durante ese periodo, incluso el más famoso, aquel congresista McCain, que fue candidato a presidente. En ese momento le decía el alto funcionario estadounidense, un alto funcionario del Congreso, que Estados Unidos estaba con Ucrania. Soy el senador McCain, dice, siempre es un placer volver a Ucrania. McCain estaba en cierto sentido dando a la gente en Maidán la sensación de que tenían el respaldo del país más poderoso del mundo. Se trata de un futuro que quieres para tu país, dice McCain. Se trata del futuro que mereces, ucraniano. Venían muchas delegaciones, les dije que en primer lugar no deberían haber mentido. Dice Yanushenko, presidente depuesto, no deberían haberse puesto del lado de los manifestantes y proteger solo sus derechos, creando y profundizando el conflicto. ¿Se les permite a los manifestantes apoderarse de edificios en cualquier país? ¿Cómo es esto? Y yo me tuve que refugiar en Rusia. ¿Puede un embajador ucraniano venir a los manifestantes en Ferguson, repartir galletas y acusar a los policías? Creo que es inaceptable en cualquier país europeo también. Entonces, ¿por qué Ucrania fue tratada así? ¿Quién fue su contacto de más alto nivel en el gobierno en esa época? Mi contacto fue el vicepresidente Biden. El vicepresidente era. Teníamos conversaciones telefónicas frecuentes, pero el problema era que el señor Biden dijo una cosa, pero hicieron otras en Ucrania. Y el embajador de Estados Unidos, ¿qué dijo? Bueno, el embajador recibió visitas de representantes de Maidan todo el tiempo. Lo sabíamos bien. Le hicimos un seguimiento y tuvimos la impresión de que la sede a cargo de todo el proceso estaba en la embajada de Estados Unidos. Ahí se cocinaba
todo el disturbio que había en mi país. A principios de febrero del 2014, a medida que la crisis de Maidan se volvía más candente, hubo una llamada al subsecretario de Asuntos Europeos, Victoria Nuland, y el embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Piat. Después de una conversación privada entre dos altos diplomáticos estadounidenses, se filtró en línea. Creo que tiene la experiencia económica en el gobierno. Lo que necesita es Klitsch y Tijenako por fuera. Solo creo que Klitsch entra, va a estar en este nivel trabajando y Yastenuk simplemente no va a funcionar. Geoffrey dice, no creo que sea cierto. De acuerdo, ¿quieres que intentemos establecer una llamada con él? Sullivan volvió a mí. Dice que necesitas a Biden y dije que probablemente tengas una alta para negociar, así que Biden está dispuesto. Después de esa llamada, tienes a esos dos altos funcionarios hablando de golpe, repentinamente, o cómo estaban planeando para reestructurar el gobierno de Ucrania. A la mierda la Unión Europea. No digo que todo Estados Unidos se sienta así, hay división en esto. El elemento neoconservador quiere mucho para cambiar la dinámica estratégica de Europa Oriental. Los neoconservadores son gente que han estado mucho en estos conflictos, estudiaron cómo crear puntos calientes y darle una imagen al pueblo americano de patriotismo permanente sobre América Central. Más allá de la década de 60, el ejército regular sandinista también está siendo equipado ahora con artillería rusa y han estado solicitados. Por eso esa misma estrategia es delicada para lograr todos sus objetivos. Todavía quieren deshacerse de ciertos gobiernos, un cambio en Siria, por ejemplo, en Irán, por ejemplo. Ahora tienen muchos aliados dentro de los medios de comunicación, dentro del gobierno, y eso significa que pueden hacer mucho para controlar la narrativa, el relato de cualquier historia. Creo que América en estos días de alguna manera nos hemos dicho a nosotros mismos, hay muchas maneras de lidiar con estos aparte del poder duro. Vladimir Putin se preocupa por el poder duro. Los neoconservadores ahora pueden satanizar a un líder de un país. Eso vende con el pueblo americano, así que no solo argumentas una política, atacas al líder. Entonces los neoconservadores se volvieron muy hábiles en elegir líderes, en encontrar sus feos rasgos y luego resaltándolos. Yanukovych se podía decir que era un líder político bastante torpe. Tú lo conviertes en un demonio, es totalmente corrupto, malvado, quiere matar a la gente en Maidan. Estos maravillosos manifestantes de sombrero blanco, tienes uno con sombrero negro y sigues repitiendo ese escenario básico. Funciona con el pueblo estadounidense. Tienes que darte cuenta de lo que es Vladimir Putin, dice John Kay. Es un viejo coronel de la KGB que quiere restaurar el imperio ruso. Los conviertes en demonio, el pueblo estadounidense es la forma en que puede entender el mundo. Una vez que esto sucede es muy difícil para los periodistas o cualquier otra persona decir, bueno, espera, este tipo no es tan así. No es sombrero negro, sombrero blanco. Si dices eso, ¿lo defiendes o estás a favor o en contra de Putin? Luego los ataques vienen a la persona que lo diga, el periodista, académico o quien sea. Cualquier buen director te lo dirá, que el tiempo y el ritmo son los componentes más esenciales para mantener la atención de una audiencia en música. O en cine también. Las técnicas utilizadas en Maidan requerían víctimas sagradas, sacrificios. Era parte del escenario. También se le puede llamar un método de traición, cuando los aliados y seguidores son arrojados implacablemente a la llama revolucionaria. La idea es sencilla. Cuando termine el trabajo de preparación, solo hay que apretar el gatillo para poner la máquina en movimiento. El asesinato político de Rafik Hariri, por ejemplo, que encabezó la revolución del Cedro en Líbano. Mirando hacia atrás, Víctor Yushchenko, justo antes de la Revolución Naranja en 2004. Ahora vemos que él mismo se convirtió en una víctima sagrada. Sí. La mayoría de los analistas políticos creen que esa compasión del pueblo ucraniano en ese momento inclinó la balanza dándole la presidencia. El número de víctimas entre los manifestantes durante la Euromaidán totalizaron más de 100. Se llamaban los 100 celestiales. Todas las víctimas sagradas fueron inmediatamente mitificadas.
La golpiza a los estudiantes del 30 de noviembre del 2013 fue el detonante obvio de Euromaidan. Los que enviaron provocadores entrenados a la plaza, muy bien me di cuenta de que los manifestantes pacíficos eran los quienes saldrían más lastimados. Es difícil mantener las protestas durante meses. Las tensiones disminuyen y la gente inevitablemente se cansa. Las vacaciones también son un gran toma de aire para las mentes. La gente quiere estar en casa con sus familias. Uno necesita ser inventivo y mantener a la gente en una ciudad fría estando contenta. ¿Cómo haces? Hay que crear shows, divertimentos, ollas populares. El día de Navidad de 2013, el periodista sensacionalista y aspirante a política Tetiana Chornovil, para azotar las protestas en Maidán, dice, conocida por investigar la corrupción en el gobierno, fue golpeada la periodista ucraniana durante la Navidad. Sus actos heroicos fueron más bien delitos menores. Una transgresora, allanamiento de la residencia de Yanukovych para apoderarse del edificio de la administración de la ciudad de Kiev. Entraba disfrazada como una heroína, como una superhéroe. Tetiana estaba más interesada en ser figura famosa, pero luego inició una carrera política que la llevó a terminar siendo diputada. Fue golpeada cruelmente en la Navidad de 2013. A pesar de los 3 días, todos los sospechosos fueron arrestados, confesaron que fue un incidente carretero donde la atacaron, pero los medios mundiales lo trataron como un ataque puramente político. Entonces se convirtió en una heroína, en una mártir. La golpiza se produjo en medio de una agitación en una protesta, dice la periodista esta, que finalmente terminó en una lista del partido opositor siendo diputada. Este es un gobierno mafioso y criminal, dice. Hay escuadrones de la muerte. Vladimir Sájarov fue asesinado durante el ataque. ¿Y dónde está Tatiana ahora? Aquí está, en el Parlamento, comiendo galletas. Un mes después llegó el momento de otro acto en esta obra. Manifestante ucraniano armenio Sergei Nigoyan fue uno de los primeros en llegar a Maidán. No era radical ni violento, pero en cambio ingenuo, lleno de esperanza. Ver a Sergei leer un poema patriótico es como ver una cinta de casting para el papel de una víctima sagrada. Sigue luchando, seguro que vas a ganar. Dios te ayuda en tu lucha por fama y libertad. Marcha contigo y justo a tu lado. Desafortunadamente, Sergei se convirtió en una víctima sagrada, traicionado por sus propios hermanos de ideología, después de que Sergei fuera asesinado temprano por la mañana en enero del 2014. Las circunstancias de su muerte siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy. Aunque toda la zona de protesta fue filmada en ese momento, no hubo registros ni testigos para ayudar en la investigación. Su cuerpo fue retirado de la escena del crimen muy rápido. Se convirtió en el primer mártir asesinado de Euromaidan. Los policías fueron designados como sus asesinos. Casi 2 años después, la investigación oficial sigue sin esclarecerse. Ahora se cree que el asesinato de Nigoyan fue un montaje por provocadores para intensificar el conflicto. Dios habla a las personas con el lenguaje de señas. El 26 de enero de 2014, el Papa Francisco oró por Ucrania, dirigiéndose a miles de personas en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Después de la oración se soltaron 2 palomas desde el ventanal pontificio y fueron atacadas por un cuervo. Una paloma
fue atacado por un cuervo. Esto puede leerse como un presagio de lo que estaba sucediendo en las dos naciones eslavas, las palomas blancas. Este presagio dio esperanza al pueblo ucraniano, diciendo que por la voluntad de Dios las personas se salvarían, pero también predijo severas penurias y muchas víctimas. La realidad de Ucrania. Los acontecimientos que podrían entrar en la historia de las revoluciones de color como el sacrificio humano más masivo hasta ahora, llegó justo a tiempo un mes después, en febrero 20 del 2014. Durante semanas esta capital europea ha sido escenario de un violento levantamiento, el día más sangriento hasta ahora. Los manifestantes se están empujando hacia la casa de gobierno, armados con cócteles molotov, pistolas y escopetas, pero también vimos armas de gruesos calibres, bajas en ambos bandos. Acaba de decir que hay 6 muertos ahí arriba, dice. No solo heridos, muertos. Dijeron que habían sido alcanzados por francotiradores. Hubo francotiradores que comenzaron a derribar a policías desde distintos edificios. Me informaron que comenzaron a disparar y hubo bajas en ambos lados. Los primeros disparos provienen del edificio del conservatorio, que estaba controlado por las fuerzas de Maidán. Y aquí nuevamente nos estamos encontrando con un nuevo viejo amigo, Narodi Ruk, que estaba en la cima de su gloria, Andy Parubi, de este partido opositor nazi, autoproclamado líder de la oposición radical ucraniana. Advertimos que Maidán tomaría medidas si nuestras demandas no se cumplen de inmediato. El objetivo era causar estragos. Claro, Yanukovych definitivamente no fue quien se benefició de esto, dice Putin. Los manifestantes fueron filmados, la policía antidisturbios estaba a la distancia y no está claro a dónde los estaban llevando a los detenidos. Actualmente se informa que 67 oficiales están desaparecidos, 14 policías muertos y 43 heridos. Hubo 20 policías muertos, dice, y más de 150 heridos aquel día. Luego, los días 20 y 21 de febrero de 2014, ya estaba claro que había comenzado el golpe de Estado. Anteriormente, desde el interior del campamento, el líder opositor Vitaly Klitschko instó a sus seguidores a quedarse quietos. Quédense aquí, cada uno de ustedes debe manifestarse, no mostrar ningún signo de debilidad. En ese momento estábamos negociando con la oposición, dice Yanushenko. Muchas veces logramos llegar a un acuerdo, pero como me di cuenta más tarde era como un juego de gato y ratón. La parte radical de la oposición que no participó en las negociaciones era la que estaba haciendo los disturbios, no escuchaban a nadie. Simplemente hicieron el trabajo sucio. Como en el 2004, durante la Revolución Anaranjada, los líderes internacionales consideraron necesario intervenir y llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones. 3 ministros de Asuntos Exteriores de países europeos, Loren Fabius, Frank-Walter Steinmeier, Radoslav Sikorski. Participamos entre Yanukovych y la oposición. 3 líderes de Francia, de Alemania. Se llegó a un acuerdo sobre las elecciones anticipadas, construir relaciones entre la oposición, el presidente ucraniano y los líderes de las protestas antigubernamentales allí, acordando una tregua. La tregua era para dar charlas entre el presidente Yanukovych y la oposición, una oportunidad, al igual que en 2004, la oposición, o al menos su facción más radical, el sector derecha encabezado por Dmitry Yarosh, no tenía intención de cumplir su parte del tratado. Los acuerdos alcanzados no cumplen con nuestros requerimientos. El sector derecha no bajará sus armas. No levantaremos el bloqueo de un solo edificio gubernamental antes de que cumplan con nuestra principal demanda, la renuncia de Yanukovych. Yanukovych dice, firmé un acuerdo de este tipo, pero un poco más tarde me di cuenta de que no importaba qué acuerdo firmara. El golpe de Estado ya estaba planeado y era inevitable.
Entonces, de facto, no dependía de nosotros. Si usted no apoya esto, ¿habrá ley marcial? Posiblemente se haya encontrado una manera de poner fin a esto, pero puede haber un encuentro con el pueblo este fin de semana. Pronto se hizo evidente que la gente no estaba contenta. Al día siguiente, Yanukovych partió hacia la segunda ciudad más grande del país, Charkov. Si ahí lo recibimos. Tan pronto como se fue, su residencia con el gobierno fueron tomados por personas armadas. ¿Cómo llamarías a eso? El hecho es que me fui a Kharkov en helicóptero. Mi caravana se fue sola, pero nadie sabía esto. Estaban bloqueando las rutas. No se podía ir con auto. Los vehículos presidenciales que circulaban fueron atacados a tiros. Además, nuestro servicio de inteligencia tenía información de que había mercenarios y francotiradores a lo largo de la ruta. La misión no era detener al presidente Yanukovych, sino matarlo, ejecutarlo. Le pedí permiso al presidente Putin entrar al territorio ruso como asilado político. Obtuve el permiso y me brindó asistencia. El 24 de febrero llegué a Rusia y desde entonces estoy aquí. Al mismo tiempo, Kiev estaba diciendo su último adiós a las víctimas de la masacre. También estaban dando la bienvenida a aquellos que llegaron al poder a costa de esta sangre. El Parlamento ucraniano convertirá al nuevo presidente Oleksandr Turkhinov en presidente interino. Estos últimos acontecimientos se pueden cristalizar por la fuga del presidente Yanuchenko. Bueno, decían que me fugué, pero yo simplemente cuidé mi vida. Los tribunales constitucionales, como los supremos, tuvieron que estar involucrados en todo esto. Al menos 3/4 de los miembros del Parlamento deberían votar, pero eran 450 diputados. La mayoría, 3/4, deberían votar. Es decir, 338 votos a favor de hacerme un juicio político, pero solamente 328 votaron sí. Así que el departamento estadounidense dijo casi de inmediato que era legítimo el gobierno. Por eso, parte de ese esfuerzo por lograr el control de la economía ucraniana. Tal vez podrías traer a otro colaborador, como ser el embajador de Estados Unidos. Crimea quiere separarse, las cosas se intensifican rápidamente. Los votantes decidirán el domingo si dejarán a Ucrania y se unirán a Rusia. La campaña con el eslogan "Junto con Rusia" cuenta con el respaldo de Moscú. La situación de Crimea en el referéndum también está sucediendo durante ese periodo muy rápidamente. La gente de Crimea tenía que votar. El referéndum, una iniciativa del mismo pueblo de Crimea, fue su respuesta a los representantes de Maidan que intentaban organizar otro Maidan en Crimea. No es un secreto que el pueblo de Crimea siempre ha sido prorruso. Sí. Las autoridades de Crimea, sintiendo el estado de ánimo de la gente, apoyó plenamente la decisión de Víctor Yanuchenko aplazar el acuerdo de asociación de Unión Europea de 2013 y lazos más profundos con Rusia. A medida que los acontecimientos de Kiev seguían su curso, las autoridades de Crimea emitieron una declaración poniendo en palabras los temores de su gente. Basado en la voluntad de los habitantes de Crimea que nos eligieron, declaremos que no daremos Crimea a los extremistas y neonazis, buscando tomar el poder en Ucrania a costa de la sangre del país y de sus ciudadanos, dice la declaración. Después del cambio de régimen de Kiev, los rumores comenzaron a extenderse en Crimea que las nuevas autoridades serían depuestas a lo que se le oponen. Estaba en plano un golpe en Crimea. Esto condujo a manifestaciones prorrusas rechazando el nuevo gobierno de Kiev. El 27 de febrero, los edificios gubernamentales en la capital de Crimea fueron incautados por manifestantes prorrusos. El actual gobierno de Crimea había sido destituido y el nuevo líder, Sergei Aksionov, fue asignado como líder, como República Autónoma de Crimea.
Seguramente esperaban que el gobierno ruso los protegiera. Pero el 16 de marzo se llevó a cabo el referéndum de Crimea. La gente votó si salir o no de Ucrania e ingresar a la Federación Rusa. Se presentó la situación en Crimea como una invasión rusa. De nuevo, nadie que mire esto en serio y mire los números de las encuestas, algunos de los números hechos por las propias agencias estadounidenses, mostró que la gente de Crimea prefería ser parte de Rusia, 96%. Mientras decían que los rusos invadían, luego organizaron una elección con gente armada custodiando las urnas, que de alguna manera hubo fraude en la votación para reincorporarse a Rusia. La idea del referéndum en Crimea es realmente una locura y anticonstitucional, dice este periodista norteamericano. Si esto es libre y justo, es raro con tanta presencia militar. Así como se le vendió al pueblo estadounidense, la realidad es muy diferente. El ambiente aquí es ciertamente electrizante. Miles de personas se reunieron en la capital de Crimea, Simferópol. Todo ello a raíz del referéndum celebrado el pasado domingo, en que la mayoría de la gente votó abrumadoramente en apoyo a la reunificación con Rusia. Todos gritan Rusia, Rusia, Rusia. Entonces yo quiero preguntar, ¿es o no democrático esto? ¿Cómo podemos conocer la voluntad del pueblo si no es a través de un referéndum? En el mundo moderno lo hacemos votando. La gente vino y votó. La participación fue superior, más del 90% votó a favor de unirse a Rusia. Debemos respetar las elecciones de las personas, dice Putin, y no manipular el derecho internacional y los principios de la democracia cada vez que según sus intereses geopolíticos. No tuvimos ninguna guerra allí. Nadie disparó un solo tiro en Crimea. Lo que se describe en Occidente como una invasión rusa en aquel entonces es una presencia de los soldados rusos. Eso es real. ¿Puedes aclarar eso, por favor? Siempre hubo soldados rusos en Crimea, porque hay una base de la flota del Mar Negro que está aquí desde 1804, la base de Sebastopol. Es el principal puerto militar del Imperio Ruso en el Mar Negro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la heroica defensa de Sebastopol duró casi un año y tomó cientos de miles de vidas. Por lo tanto, la base naval en Crimea tiene un legado, un orgullo histórico para la flota rusa del Mar Negro, además de ser de gran importancia estratégica. Lo que vivíamos en ese entonces, cuando hubo misiles soviéticos enfrente de las costas cubanas, ¿no? En el año 62, sobre tener armas de este tipo de destrucción colocadas a 200 millas de tu país, eso nos dio una lección en aquel momento. Si Estados Unidos consideraba a Cuba estar en su patio trasero, imagínense Crimea cómo queda a las puertas de Rusia. La consecuencia de una incautación de esta base y convertirla en base de la OTAN podría traer consecuencias muy graves, dice Putin. La base en sí solo no significa nada, pero hay un matiz que me gustaría señalar, dice Putin. ¿Por qué reaccionamos con tanta vehemencia a la expansión de la OTAN? Nos preocupa el proceso de toma de decisiones. Sé cómo se toman las decisiones. Tan pronto como el país se convierta en miembro de la OTAN, no puede resistir la presión de Estados Unidos. No te dejan crecer. Pronto cualquier cosa puede aparecer. Sistemas de defensa, nuevas bases si es necesario, nuevos armamento nuclear. Necesitamos tomar contramedidas. Es decir, apuntar nuestros sistemas de cohetes a las nuevas instalaciones que nos amenazan. Si somos atacados, ciertamente responderemos. A veces no entiendo muy bien la lógica de nuestros socios. Algunas veces parece que necesitan un enemigo externo todo el tiempo y establezcan la disciplina a los suyos. El llamado el bloque de Europa Occidental. Y a pesar de todas estas preocupaciones, Irán no está en esta conversación.
Me preocupa toda la expansión de la OTAN. Se expandió en 13 países, hasta las fronteras de Rusia. 13 países. Es un asunto muy peligroso, un tema de guerra. La guerra entre Rusia y Estados Unidos sería una completa locura. A principios de la primavera de 2014, el este de Ucrania también bullía de protestas contra las nuevas autoridades de Kiev. Esta región, con una población cercana a Rusia, geográfica y culturalmente, temía que las inclinaciones de ultraderecha recién formadas del nuevo gobierno traería el neonacionalismo a sus tierras. Y tenían sus razones. El estatus del idioma ruso en Ucrania ha sido un escollo durante muchos años. La implementación de ruso como segunda lengua fue una de las principales promesas de campaña de Viktor Yanukovych. En 2012, Yanukovych aprobó la ley, convirtiéndolo en el segundo idioma oficial en la parte sur y este de Ucrania. Las áreas donde la población de habla rusa constituye una mayoría, grupos nacionalistas ucranianos iniciaron protestas masivas contra esta ley. Un espectador observador podría ver algunas caras familiares allí. Arseniy Yatsenuk, Oleg Yanivod, todo lo del partido de la ultraderecha más rancia de Ucrania. El 23 de febrero de 2014, al día siguiente del cambio de régimen, el nuevo gobierno votó por la anulación del estado oficial del idioma ruso. Prohibido hablar ruso en las escuelas, en el trabajo. El presidente interino Alexander Turchinov envió un mensaje poderoso. Alarmó a las ciudades de habla rusa del este de Ucrania y sobre todo a las provincias de Donetsk y Lugansk. La gente salió a las calles. En respuesta a los grupos pro-Maidán, realizaron sus propias manifestaciones. Cuando las dos partes se reunían siempre era tenso y finalmente podía conducir a la tragedia. Una persona murió y más de 50 heridas en Donetsk durante una protesta contra el nuevo gobierno de Kiev. Ataque a un colectivo. El 6 de abril el escenario de Crimea comenzó a repetirse en el este de Ucrania, en Lugansk. Al día siguiente, 7 de abril, proclamaron Donetsk República Popular. Kiev respondió anunciando el comienzo de una operación antiterrorista en el este de Ucrania. En ese momento los medios internacionales gritaban sobre una invasión rusa en Ucrania. Rusia dice podía estar al borde de invadir Ucrania, pero las palabras fuertes se quedaron solo en los medios. Eran las autoridades ucranianas que nunca anunciaban la verdadera situación de guerra interna que había. El FMI no puede dar dinero a países en guerra, en la guerra en curso, decía el director de Economía. Cuando hablas de dinero, bueno, ya se invirtió mucho en Ucrania para detenerse a mitad de camino. Hemos invertido más de 5.000 millones. A ayudar a Ucrania entre estos y otros objetivos, dice la embajadora Victoria Nuland, garantizará que Ucrania democrática pueda seguir creciendo. ¿Qué democracia estableció ese dinero? ¿Cómo fue el proceso de establecimiento? ¿Es el mismo régimen que busca estabilidad en Donbass? Obviamente seguían fluyendo los fondos y el conflicto continuaba y empeoraba, cada vez más sangriento y mortal. Se utilizaban armas que se estaban experimentando por primera vez, armamento procedente de Gran Bretaña y Estados Unidos. El señor Turchinov tiene una gran responsabilidad por iniciar una guerra contra su propio pueblo. Este presidente interino envió las tropas a Donbass. Hicieron lo que yo no habría hecho nunca antes y comenzaron el derramamiento de sangre. El mundo parecía demasiado ocupado dando la bienvenida a esta democracia en Kiev. Darse cuenta de lo que estaba sucediendo mientras extendía sus alas sobre el país. Muchos en el sur de Ucrania habían estado viendo la revolución con preocupación. Se formó un movimiento anti-Maidán en la ciudad de Odessa a principios de enero de 2014. Los manifestantes instalaron un campamento en la casa del sindicato, un edificio que pronto se convertiría en un monumento debido a la masacre propia.
la central sindical. Es difícil sobreestimar lo que pasó en Odessa. Está estratégicamente ubicado como puerto marítimo más grande de Ucrania y no sorprende que las nuevas autoridades estaban viendo la situación que desarrollaba allí con creciente alarma. Más y más gente de Odessa se estaba uniendo al movimiento anti-Maidán, al mismo tiempo que en el este de Ucrania se estaban calentando el nuevo gobierno ucraniano y ya no tenía el poder de hacer la guerra en tantos frentes al mismo tiempo. Si Odessa se uniera al creciente levantamiento de las regiones orientales, complicaría seriamente la situación. Esta rebelión tenía que ser extinguida de inmediato y a cualquier costo, y ese costo fue alto. El 2 de mayo de 2014, los aficionados al fútbol acudieron al centro de la ciudad de Odessa para el partido por el campeonato ucraniano. Sorprendentemente, gran número de estos fans que descendió a la ciudad de Odessa la noche anterior resultaron ser combatientes de las unidades de autodefensa de Maidán, junto con miembros de organizaciones políticas de todas partes de Ucrania. Gloria a la nación, dice muerte a los enemigos, viva Ucrania. Estos fanáticos, enmascarados, armados y gritando consignas nacionalistas, comenzaron los disturbios en el centro de la ciudad mientras se desarrollaba el partido. Marchaban a los campamentos anti-Maidán y atacaron. Los anti-Maidán se refugiaron en el sindicato, en el edificio de la central obrera, hasta que este fue envuelto en llamas de tanto cóctel molotov que le arrojó. Personas quemadas vivas en el interior o tratando de escapar. Saltó desde las ventanas. Aunque la estación de bomberos estaba a 4 cuadras de distancia, tardaron media hora en llegar. Cuando finalmente lo hicieron, el daño ya estaba hecho. Pero aquí un hecho intrigante. Solo unos días antes de estos terribles eventos, un mensajero de Maidán, Andriy Parubi, hizo una visita a Odessa. Es una coincidencia interesante que algunas de las personas que fueron vistas en escena ese fatídico día estuvieron dirigiendo las operaciones en Odessa. Pero no todos estaban de luto. En el popular programa de entrevistas políticas Shuster Live, las noticias sobre las personas caídas en Odessa fue recibida con una ronda de aplausos. 15 ciudadanos rusos, 10 personas no residentes de Odessa. Bueno, entonces aplaudieron. Han muerto 10 rusos. Correcto. Un momento de orgullo en la historia nacional. Una investigación oficial de lo que está sucediendo ahora durante casi 2 años y todavía no se ha esclarecido el episodio. Parece que expertos tenían toda la información que necesitaban desde el principio para perpetrar ese ataque mortal. Ciertamente los provocadores eran excombatientes muy entrenados. Parece Odessa, decían, es realmente una pieza muy importante de bienes raíces. Fue honrado con un nuevo gobernador nombrado el 30 de mayo del 2015. Miguel Saakashvili. Saakashvili, viejo amigo de Estados Unidos, nacido y criado allí. En Ucrania se crió también. Amigo de George Bush. Le dieron una misión especial. Era broker inmobiliario en Estados Unidos. ¿Usted recibió una beca del gobierno, del Departamento de Estado de Norteamérica? Sí. Represento la organización Camara, decía. Un grupo que apareció ya en la época de las revoluciones de color. Esto es una revolución democrática, sin derramamiento de sangre, dice. Es una revolución de las rosas. Y ahí viene otro color ahora. Mikhail Saakashvili, ocupado en derrocar a Eduard Shevardnadze en Georgia. Esto es clásica, muy europeo. Estoy orgulloso de ello. Poco después de que la revolución de las rosas floreciera por completo, Georgia anunció sus intenciones de unirse a la OTAN, en suelo fértil justo en frontera con Rusia. Georgia. Nunca, jamás daremos ningún pedazo de nuestro suelo. La misión de Saakashvili se cumplió, al menos con sus amigos en la OTAN. La población de Georgia no estaba del todo feliz. En 2007 salieron a las calles a expresar su descontento. Y Saakashvili respondió con fuerza: represión y más represión.
El partido de Saakashvili perdió las elecciones parlamentarias y la oposición tomó el control. La mayoría parlamentaria debe establecer un nuevo gobierno. Y yo como gobierno, según nuestra constitución, Mikhail decidió no esperar por los resultados de la elección del presidente y huyó del país en el año 2013. En 2014, Saakashvili rechazó la situación para comparecer ante el tribunal como testigo en varios casos penales. Más tarde, ese mismo año, fue acusado de abuso de poder y malversación de fondos. Saakashvili terminó refugiado en Estados Unidos, apañado por sus amigos de Washington que le encontraron una nueva asignación. Apoyó activamente a Maidán y pronto fue recompensado para el nuevo gobierno ucraniano como consejero del presidente y luego como gobernador de Odessa. Renunció a la ciudadanía de Georgia y se convirtió en ciudadano ucraniano. Siempre seré un orgulloso ciudadano de mi país anfitrión. Como dicen, la batalla vale sangre, tanto literal como figurativamente, ¿no? Conozco el valor real de la reforma del señor Saakashvili. Así sé que su papel y la presencia en Ucrania es parte de un proyecto que determinadas fuerzas tienen que llevar a cabo allí. Saakashvili es un agente del Departamento de Estado. Después que asumió el cargo en Odessa, está dando resultado en Ucrania en nuestras operaciones. Vas a ver un flujo creciente de la embajada y visitantes de Washington que van y vienen de aquí y de allí para acá. Geoffrey Generoso, el embajador Geoffrey, no importa lo bien que vaya el trabajo de Saakashvili, parece que no debería estar preocupado sobre sus propias finanzas. En su página de Facebook publicó un documento oficial mostrando que el nuevo gobernador de Odessa recibe un centavo de Washington, casi $200.000 por año. A modo de comparación, el gobernador de Maine recibe $70.000 al año. Entonces, si Odessa se convirtiera en un nuevo miembro de los estados, sería el que más cobra. Saakashvili, en su nuevo país adoptivo, es el mejor de los amigos, con Víctor Yushchenko, que es el padrino de su hijo. Son compadres. Se instaló como gobernador en Odessa. Bueno, el expresidente Saakashvili se instaló allí como gobernador, entonces un hombre que trabaja, se hizo ucraniano y trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera le dieron una visa de trabajo en Estados Unidos. No tiene esos documentos. Las universidades donde aplicó no le ofrecieron trabajo permanente por incapaz. Pero puede ser el gobernador de Odessa, ¿no? Dice Putin. Y no hay ucranianos profesionales capaces y aptos para ese trabajo. Es muy curioso todo esto. Una guerra, una vez iniciada, no elige a sus víctimas. Estamos aprendiendo en este momento que Malaysian Airlines se ha confirmado que ha perdido contacto con uno de sus aviones. El avión fue efectivamente derribado por un misil mientras volaba a gran altura sobre el este de Ucrania, cerca de la frontera rusa. 298 números revisados de almas a bordo, todas tenidas por muerta. Fue un asesinato, fue un crimen. Ha habido esta extraña indiferencia sobre buscar las respuestas. Hubo un informe muy limitado, a cabo de unos meses después del evento, pero desde entonces dijeron que el próximo informe sería en el primer aniversario del evento. Pero te enfrentas con una investigación turbia. Hubo ese elemento curioso. ¿Por qué no hay mayor presión de los medios en ciertos casos y los gobiernos occidentales para responder a estas preguntas? Pero incluso sin ninguna respuesta, los dedos fueron señalando inmediatamente. Esto no ha sido un accidente. Esto está sucediendo por el apoyo ruso. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire desde el área que controlan los separatistas controlados por los rusos en el este de Ucrania. Tras escuchar estas palabras de Obama, bueno, ciertamente es una operación en contra de nuestro gobierno, dijo Putin. El 1 de septiembre de 1983, el vuelo 007 de Korean Airlines de Nueva York a Seúl vía Anchorage fue derribado sobre territorio
entre el mar del Japón y la Unión Soviética. En realidad, mal dicho, Unión Soviética, en aquel tiempo, todavía no había caído el muro de Berlín y tenía el 2 de noviembre de 1983 el plan Able Archer, una ofensiva de la OTAN en el Mar Negro. Una simulación de una escalada de conflicto culminando en un ataque nuclear posible fue seguido colocando misiles Pershing II en Europa. Lo que Reagan no había tenido en cuenta en aquel entonces fue la sobrereacción paranoica de los soviéticos. Un informe de inteligencia estadounidense recientemente desclasificado dice que por primera vez desde la crisis de los misiles cubanos, el mundo estaba así de cerca de la guerra nuclear, a centímetros. Al igual que en 1983, el accidente del Boeing de Malasia fue apalancado contra el enemigo. Una nueva ola de sanciones golpea a Rusia. Inmediatamente después de la tragedia, Estados Unidos impone sanciones económicas. Sectores claves de la economía rusa, dice Obama, casi un año y 3 meses después. Damas y caballeros, se ha provocado el accidente con una ojiva 9M314 detonada fuera del avión, del lado izquierdo de la cabina. El informe no culpó cualquier grupo o persona específica y estimó un área muy amplia de 320 kilómetros como la zona desde la que se disparó el misil. Al mismo tiempo, el productor ruso de misiles Buk Almaz Antey llevó a cabo su propia investigación independiente en octubre de 2015. Los resultados de este experimento rechazan las conclusiones acerca del misil y el lugar de lanzamiento. Volaron un avión retirado con un misil, llegaron a la conclusión de que el avión de Malasia fue retirado por el tipo más antiguo de misiles que Rusia ya no usa, pero aún en posesión de Ucrania. La empresa afirma que fue lanzado desde el territorio controlado por el ejército ucraniano. Uno esperaría que estos controvertidos resultados volverían a despertar el interés público en la investigación, pero la tragedia del vuelo Malasia MH17 ya había jugado su papel en el gran juego geopolítico, por lo tanto, prontamente se olvidó. El objetivo se logró. Después de la tercera hora de sanciones, las tensiones entre los dos países se dispararon. La pregunta se presenta: ¿estamos realmente presenciando el gobierno de la nueva Guerra Fría 2.0? Y si es así, ¿cuáles son nuestras posibilidades de sobrevivir? En 1947, el Boletín de Científicos Atómicos presentó el reloj del juicio final. Representa una cuenta regresiva para la aniquilación nuclear global. En 1953, durante el apogeo de la Guerra Fría, estuvo más cerca de la medianoche, mientras las superpotencias creaban arsenales nucleares masivos. El programa de armas atómicas en constante expansión en Estados Unidos. A medida que el mundo comenzó a comprender los peligros de la guerra nuclear, se han tomado medidas para controlar la carrera armamentista. La situación mejoró constantemente. En 1991, el reloj del juicio final llega como máximo desde la medianoche, a 17 minutos. Sin embargo, ese tiempo de esperanza duró poco. A medida que el mundo se ha vuelto más y más inestable, pero en 2015, el Boletín de Científicos Anónimos movió el reloj a solo 3 minutos que nos falta para la medianoche. Cambio climático sin control, una carrera armamentista imparable, planean amenazas extraordinarias para la humanidad. Estados Unidos y Rusia se han embarcado en programas masivos, modernizando sus arsenales nucleares, socavando tratados de armas existentes. El reloj marca ahora solo 3 minutos que nos falta para esa medianoche, porque los líderes mundiales no están cumpliendo con su deber más importante: asegurar y preservar la salud y la vitalidad de la civilización humana.